Llegamos al tercer video y ahora sí, vamos a hablar de Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje y un teólogo alemán que nació en la ciudad de Eisleben, ciudad que queda aproximadamente a 200 kilómetros al sudoeste del actual Berlín. En este video vamos a repasar su biografía, ya que nos interesa conocerlo, porque fue una persona de la que Dios utilizó su carácter para extender el Evangelio, volviéndolo a las bases. Puso la Biblia en manos populares y al Dios de la salvación al alcance de todos. Sus contribuciones a la civilización occidental se llegan a considerar más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar la versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Hijo de Hans y Margaret Luther, Martín Lutero era el primogénito de 9 hijos. Martín nació el 10 de noviembre de 1483 y fue bautizado el día de San Martín, de ahí su nombre. En 1484, la familia se trasladó a Mansfeld, donde su padre dirigía varias minas de cobre. Habiéndose criado en un medio campesino, Hans Luther ansiaba que su hijo llegara a ser un funcionario civil. Con este fin, envió al joven Martín a varias escuelas. Hans y Margaret eran personas muy duras. Lutero recibió muchas palizas de sus padres, pero como dijo el propio Lutero, siempre quisieron mi bien, sus intenciones para conmigo siempre fueron buenas, procedían desde el fondo de su corazón. Por sus cartas sabemos que el joven Lutero fue sometido a muchas palizas. En una de ellas cuenta que su padre le pegó tan fuerte que él se enojó y se fue de su casa por varios meses. En otra oportunidad cuenta que su mamá lo castigó hasta hacerlo sangrar, porque se había comido sin permiso una nuez. Sobre la escuela, Martín Lutero escribió: «Nuestros maestros se comportan con nosotros como verdugos contra ladrones». El 17 de julio de 1501 se inscribió en la Facultad de Filosofía, contrariando por primera vez a su padre, que quería que estudie leyes. A los 22 años se recibió como maestro de filosofía, y su padre quedó tan admirado que dejó de tutearlo. El 2 de julio de 1505, Martín Lutero se trasladó desde Mansfeld a Erfurt para ver a su familia. A la mitad de su viaje se encontró con una tormenta eléctrica y un rayo cayó tan cerca de él que lo derribó. El susto fue tan grande que exclamó hacia la patrona de los mineros, Santa Ana. Él dijo: «Santa Ana, querida Santa Ana, sálvame y me haré monje». Martín Lutero de joven era muy sensible, muy desconfiado y nervioso en extremo. Contrariando a su padre, Lutero se dedicó por completo a la vida en el monasterio, empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas. Ingresó a la orden de los monjes agustinos de la estricta observancia, una de las más duras de la época. Su vida se complicó cuando se dedicó con mucha intensidad al ayuno, a las flagelaciones, al peregrinaje, a las largas oraciones y a la confesión constante. Cuanto más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Esto lo hacía voluntariamente, en búsqueda del perdón de Dios. Ya de por sí, la vida en el claustro era muy dura. Los monjes no tenían privacidad, solo podían hablar a ciertas horas del día y en lugares determinados del convento. También realizaban las horas canónicas, de donde debían realizar oficios, oraciones y vigilias 7 veces por día. Y debían recitar el Salterio, los 150 salmos de la Biblia, de manera semanal. Estas prácticas lo llevaron varias veces al borde de la muerte. Un viejo fraile le recomendó el estudio de la Epístola a los Romanos de San Pablo. Allí halló las primeras respuestas a su angustia sobre la salvación. Johann von Staupitz, el superior de Lutero, concluyó que el joven necesitaba más trabajo para distraerse de su excesiva reflexión y ordenó al monje que comenzara una nueva carrera académica. En 1507, Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. El 21 de octubre de 1512, Martín Lutero recibe el título de doctor en la Biblia en la Facultad de Teología y en 1515 Lutero recibe la orden de vicario, quedando a cargo de 9 monasterios. Durante esa época Martín Lutero estudió griego y hebreo, con la finalidad del estudio de la Biblia, porque él quería descubrir cuáles eran los matices de la lengua en el idioma original. Estos estudios, obviamente, le ayudaron para la posterior traducción de la Biblia al idioma alemán. En 1510, Lutero realiza un viaje a la ciudad de Roma, acompañado de otro monje,
y contrario a lo que él se imaginó, la sede de la iglesia estaba llena de corrupción y allí vio cómo la salvación se negociaba abiertamente a cambio de dinero. Las impresiones del viaje no pudieron ser más nefastas para el alma inquieta y rebelde de Lutero. La consecuencia inmediata fue la de crear en él un definitivo alejamiento hacia Roma y al ambiente de corrupción y relajación que allí había. Lutero también llegó a otra conclusión igual de importante y trascendental para él y para el futuro de la Reforma. Había que someterse por completo a las Sagradas Escrituras. Y obviamente allí empiezan sus sospechas sobre la autoridad del Papa como jefe supremo y como persona infalible. Y todo este pensamiento más adelante se desarrolla y se desencadena en las 95 tesis. Lutero estaba totalmente seguro de que la Biblia era inspiración directa de Dios y debía estar a disposición de todos. El 3 de enero de 1521, finalmente, el Papa excomulga a Martín Lutero y el trámite se realizó de esta manera. Conforme al derecho eclesiástico, la excomunión debía ser ejecutada por un brazo secular. La tarea recayó en el recientemente elegido emperador Carlos V, y este aprovechó la reunión de cortes que se desarrollaba en la ciudad de Worms. Esto se llamó la Dieta de Worms, en abril de 1521. Allí citó a Lutero, donde se le intimó para que se retractara de todo lo que había dicho y hecho. Pero Martín Lutero siguió en la de él, y se enfrentó a todos los dignatarios imperiales y eclesiásticos que allí estaban. Y allí estaba Martín Lutero contra todos, y él estaba convencido que le esperaba la misma suerte que a Juan Hus. Carlos V, presionado por la inestable situación política de Alemania y por la fama del predicamento que había adquirido ya Martín Lutero, se limitó a prohibir la práctica de la nueva fe y continuó en su intento de hacer cambiar de opinión a Martín Lutero, con resultados inútiles. El 26 de mayo, Carlos V firmó el Edicto de Worms. En él ratificó la sanción de destierro para Lutero y ordenó la quema de todos sus escritos. Ya excomulgado, Martín Lutero escribe una carta el día 8 de abril de 1523, en la que cuenta cómo había ayudado a escapar a 12 monjas de la cautividad de un convento. Una de esas 12 monjas era Catalina de Bora, mujer que cautivó a Martín Lutero, y a mediados de 1525 se conoció en el círculo íntimo de Lutero su intención de casarse con Catalina. Para evitar cualquier objeción por parte de sus parientes o de sus amigos, actuó rápidamente. En la mañana del martes 13 de junio de 1525, se casó legalmente con Catalina, a quien afectuosamente llamaba Katy. Ella se mudó a la casa de su marido y comenzaron a vivir en familia. Tuvieron 3 hijos y 3 hijas. Hacia 1537 la salud de Lutero empezó a quebrarse. Sufría jaquecas, zumbidos en los oídos, dolorosos cálculos renales, pero se negaba a seguir el consejo de su médico. Él debía moderar su afición por la comida. La muerte de una de sus hijas, en diciembre de 1542, empeoró su estado. A fines de enero de 1546, emprendió un viaje en el crudo invierno sajón. El 18 de febrero, a las 3 de la madrugada, falleció casi de repente. Los 2 médicos que lo atendieron no pudieron hacer nada y nunca se pusieron de acuerdo sobre la causa de su muerte. Podría haber sido un ataque de apoplejía o una angina pulmonar, pero igualmente podía haber sido cualquier otra cosa. Finalmente ese día se iba con Dios el monje que cambió el mundo, Martín Lutero, el 18 de febrero de 1546. Llegamos al final de este tercer video y en el cuarto nos queda desarrollar un poco más sobre la obra de Martín Lutero. Y espero que este pequeño trabajo les sirva para conocer un poco más de esto, de lo que es la historia de la Reforma Protestante.